Muy buenas noches, muy buenas noches. Ah, qué semana, ¿no? Qué semana esta que nos da el Señor. Una semana, ¿cómo se llama? Una semana mayor, una semana santa. Y que nos tiene totalmente a ver, no estamos acostumbrados a esta semana, porque hace un año muchos de ustedes, yo generalmente no acostumbro a hacerlo, porque no me gusta, pero estaba en otro lugar, en la playa, en un hotel, en una finca, con la familia, y hoy el COVID-19 hizo que absolutamente todo cambiara, que todo cambiara. Y bueno, esta es la que nos toca, la que estamos enfrentando ahora, y definitivamente tenemos que vivirlo. Muchas gracias por darme el regalo de igual, siempre uso las mismas palabras, es un regalo que usted me deje llegar hasta la privacidad de su casa, de donde usted está en este momento, para que podamos reflexionar acerca de la palabra de Dios, porque es de lo único bueno que podemos meditar y reflexionar en estos días. Así es que hoy quiero que hablemos acerca de una de las figuras de los sacramentos más especiales que tiene nuestra fe cristiana, dentro de muchos sacramentos, dentro de muchos. Hoy quiero que hablemos y reflexionemos acerca de la mesa del Señor, la cena del Señor. Este sacramento que la mayoría de las iglesias cristianas lo practican, algunas con diferentes modalidades. Algunas lo hacen los días una vez al mes, el caso nuestro. Otros lo hacen cada 6 meses, y sé de alguna que otra que también la hace una vez al año, justamente para estas fechas lo hacen. Pero hoy no vamos a entrar, no voy a entrar en temas de cuándo debe hacerse, porque déjeme decirle lo primero: no aparece en la Biblia establecida cuándo debemos celebrar la cena del Señor en términos de calendario. No lo dice así, la Biblia no dice eso. Es todo lo contrario, la invitación es de Jesús. Pero quiero leer porque hoy vamos a tardar un poquito más, y que espero que me tenga paciencia, porque hoy he titulado esta reflexión, esta corta enseñanza, la mesa del Señor inclusiva. La mesa del Señor inclusiva, la cena del Señor inclusiva. Déjeme leerle 3 pasajes, y si tú quieres buscarlo ahí en tu Biblia, en tu celular, donde tengas la palabra del Señor. La primera cita que vamos a ver es Mateo 26, 28. Y mientras comían, tomó Jesús un pan y bendijo y lo partió a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esa es una. Y tomó un pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y luego el apóstol Pablo, en el libro de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26, dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anuncian hasta
que yo venga, hasta que Él venga, dice Pablo. Estos son pasajes paralelos de este acontecimiento glorioso y Pablo centra su atención en la última noche, en la noche previa a la pasión sacrificial de Jesús, Él, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, el pan lo partió y le dijo: coman, este es mi cuerpo que por ustedes será quebrantado. Y luego también tomó la copa, que aquí la tenemos, la copa con jugo de uva, con vino. Ese era vino, y en eso tenemos que ser literales, fue vino, por lo menos en recordar el término, cómo fue, vino. Y lo partió y le dijo: beban, esta es mi sangre que por ustedes será derramada. ¿Cuándo se dio? Vamos a empezar a construir esto. ¿Cuándo fue que se dio? ¿Cuándo se dio? Se dio la noche antes de la pasión sacrificial. Todo este sacramento encuentra una raíz, una matriz principal en la noche antes que Jesús fuera entregado en el sacrificio, en la pasión sacrificial. Esa noche Jesús reúne a sus más allegados colaboradores y los reúne en la mesa y les da la cena. ¿Por qué una mesa? Porque una mesa es un espacio en común. En una mesa se sientan aquellos que tienen intimidad con la familia. Es un espacio de alta familiaridad. ¿Por qué pan y por qué vino? ¿Por qué no otros elementos? El pan y el vino representan comida. Son dos elementos de dependencia, de una necesidad básica del ser humano. El pan, obviamente, para dar firmeza, para dar consistencia, para darnos proteína, para hacer un carbohidrato, el pan, aunque este no tenía levadura, pero era un elemento que satisfacía el hambre. ¿Y por qué el vino? Porque el vino se usaba en muchas celebraciones para alegrar el ambiente, para alegrar a las personas. Sí, la gente tomaba el vino para alegrarse. Jesús también usa el pan simbólicamente, como lo dijera ya en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Su cuerpo que sería desquebrajado por los pecados de la humanidad. Solamente estoy haciendo un recorrido rápido de algunos aspectos generales y luego entro en una aplicación. Espero que usted no se me canse que está ahí. ¿Cuándo se dio? En la noche anterior a su pasión. Segundo lugar, ¿por qué una mesa? Porque es un espacio en común, un acto de intimidad y de familiaridad. ¿Por qué pan y vino? Son dos elementos de necesidad básica para ese momento la gente. El pan, alimento, el vino para alegrar a la gente. No se olvide, siempre le digo a mi gente en Comunidad Cristiana Shalom, a la Biblia se le entra con pinzas y con lupa porque hay detalles particulares que nos invitan a reflexionar. ¿Quién es el anfitrión de esta mesa? ¿Quién es el anfitrión? O sea, ¿quién es el que invita? ¿Quién es el anfitrión? Jesús. Y como anfitrión es quien invita a quienes Él desea. A quienes Él desea. La mesa es de Él. El pan ha sido preparado. Él es el anfitrión y Él invita a quien Él quiera. No se olvide ese detalle, porque tiene mucho que ver con lo que hoy quiero plantearle. La mesa del Señor como una expresión de inclusividad. Él dice, mientras la celebra, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué razón Jesús dice, hagan esto en memoria de mí? Háganlo, recuérdenlo. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice Jesús, hagan esto en memoria de mí? Y dice que habiendo comido los dos elementos, comieron el pan, bebieron el vino, las horas pasaron y Jesús es entregado. Jesús es entregado para participar en su expiación, en su pasión sacrificial hasta culminar con la muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuándo se dio? Una vez más, ¿cuándo fue que se dio? Se dio la noche que fue entregado. La noche que fue entregado, Jesús practica la cena. Le hago una pregunta. ¿A quién invitaría usted
Si usted tuviera que morir mañana, usted tiene que morir mañana, ¿a quién invitaría usted a su última cena? Piense. Piense quiénes serían las personas que a usted le gustaría tener la noche previa del proceso de muerte al que usted se podría enfrentar. ¿A quién le gustaría tener? Le gustaría tener indudablemente a su familia más cercana, su círculo de amigos íntimos, de gente que le amó, gente que le acompañó, gente que le honró. ¿Invitaría usted a un traidor en proceso? ¿Invitaría usted a aquel que ya estaba allí sentado y estaba granjeando ya vender a Jesús? ¿Usted lo invitaría? Hablo de Pedro, hablo de Judas. ¿Invitaría usted a Pedro? ¿Invitaría usted a Judas? Todavía usted me puede decir, bueno, don Roy, Pedro todavía no había traicionado a Jesús, pero ya Jesús sabía que Pedro era quien lo iba a traicionar. Ya Jesús se lo había dicho a Pedro. Pero Judas Judas efectivamente, ya Judas sí estaba materializando la negociación, la transacción más insolente, más vulgar, más cobarde. ¿Por qué? Porque este era el que metía su mano, era el tesorero, era un hombre de confianza de Jesús. Y sin embargo, Jesús permite que este hombre participe en la cena. ¿Usted a quién invitaría? Nunca invitarías a un enemigo. Tú nunca invitarías a un traidor. Yo no invitaría a alguien que me va a vender vilmente. Bueno, esto habla de inclusividad. Ahí es donde sustento mucho de mi propuesta de esta noche. Es la mesa de la inclusividad. Es la mesa en la que Jesús permite que personas alguien de este calibre, un traidor que no ha consumado su traición, pero lo va a hacer, y alguien que ya definitivamente ya lo había vendido, era cuestión de que pasaran las horas para que el acto fuera materializado. ¿A quién invitarías tú a tu última cena? Jesús invitó a quien sería su traidor y a quien ya lo estaba negociando. ¿A quién invitarías tú? Una vez más, es una mesa, es un espacio de familiaridad, o sea que Jesús invita y permite que todos sus amigos, incluyendo estos dos, de manera inclusiva permite que estos dos aparezcan. ¿Por qué Jesús pide? ¿Por qué Jesús permite que esto suceda? Para darnos una lección en el hoy. A ver, algo importante, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién es el anfitrión de la mesa? ¿Quién es lo que yo podría llamar hoy? ¿Quién es el dueño de la mesa? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién dijo usted? Jesús, sí. Jesús es el anfitrión y al ser el anfitrión es quien invita a quien Él desea. Él es quien invita. Y como Él es el dueño de la mesa, Él ha permitido que estos dos aparezcan en escena y estén ahí con Él. Porque Él es el dueño de la mesa, Él es el dueño del pan, Él es el dueño del vino. Él sigue diciendo, Él pide, hagan esto en memoria de mí. ¿Saben por qué lo pidió? ¿Por qué Jesús dice, hagan esto en memoria de mí? Porque a nosotros se nos olvidaría. ¿Saben por qué Él dice, hagan esto en memoria de mí? Porque sabe que en un momento particular, y hoy es lo que quiero preguntarte, ¿estás recordando lo que Jesús hizo por usted? Hemos olvidado lo que Jesús hizo. Y lamentablemente muchos. Únicamente en Semana Santa con las películas lo recordamos.
Algunos solamente cuando van al templo y comulgan, o los que lo hacen una vez al mes, vuelven a recordar la vivencia del sacrificio, la noche previa, lo que simboliza el pan, lo que simboliza el vino, el jugo de uva, lo que simboliza. Jesús dice, hágalo en memoria de mí, porque sabía que nosotros lo íbamos a olvidar. Y si algo está haciendo el COVID-19 es haciéndonos recordar que hay una verdad totalmente absoluta en medio de los tiempos, y es que el sacrificio de Jesús, y esta semana en donde por calendario corresponde, que el sacrificio de Jesús es una realidad, es una verdad para hoy, presente para nosotros. Él pide, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque lo habían olvidado. Olvidamos que en Él y por Él somos perdonados por amor. Yo no sé, o le pregunto, ¿has olvidado que Jesús te ha perdonado? ¿Te sientes perdonado por Jesús? ¿Te sientes amado y protegido por Él? ¿Sientes la gracia y el amor de ese Jesús que subió al madero, que subió a la cruz por tus pecados, por mis pecados? Él dice, no lo olviden. En mi sangre y en mi sacrificio, en mi cuerpo, llevo esculpidas las marcas de la liberación de sus pecados. Es a través de mi sangre que ustedes encuentran redención, liberación del pecado, se limpian de sus pecados a través de mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Lo pide porque nos íbamos a olvidar que en Él y por Él somos perdonados por amor. Olvidamos su amor y su misericordia. Solamente cuando estamos cargados del pecado y cargados de la angustia es que volvemos, porque la culpa nos lleva a ese nivel de conciencia, y volvemos a recordar que la sangre de Cristo Jesús vive y está presente para nosotros. Lo olvidamos, ¿saben por qué? ¿Saben por qué lo olvidamos? Por falta de gratitud. Por falta de gratitud. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19? Se cuenta el milagro de Jesús con 10 leprosos. 10 leprosos. Los 10 leprosos salieron al encuentro con Jesús. Voy a parafrasear un poco la historia. Salieron al encuentro con Jesús. Y Jesús les dijo, caminen. Así que habla con ellos, dice, caminen a la ciudad. Y de camino, se dieron cuenta que estaban sanos, que no tenían que ya no había lepra. Se miraron, ya no son leprosos. Para los que saben o no saben, los leprosos vivían afuera de la ciudad, cerca de los basureros, donde quemaban la basura, y eso les propiciaba un poco de calor. Algunos otros en cuevas. Pero estos leprosos que venían de ese nivel de vida. Estos leprosos que venían de ese nivel, de tener una vida abandonada por la sociedad, por sus familiares, porque ser leproso en ese contexto era sinónimo de maldición, eran malditos. Pero no obstante, ahora se encontraron con Jesús. Jesús les dice, caminen, y de regreso a la ciudad se miran que están sanos, ya no hay lepra, se ha ido la lepra. Contentos están los 10 y se van corriendo para ir a casa a contar seguramente el milagro. Pero de camino uno se devuelve y regresa donde Jesús y se postra y lo adora. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que yo sané? ¿No fueron 9 más? ¿Cómo es que solo usted ha regresado? ¿Sabe por qué Jesús dice, hagan esto en memoria de mí? Porque sabía que íbamos a olvidarlo. Y la razón por la que olvidamos todo lo que Él hizo por nuestra vida, por nuestros pecados, que nos ha lavado con su sangre. ¿Sabe por qué lo olvidamos? Porque nos hace falta gratitud. Sí, mi gente hermosa, nos hace falta gratitud. Nos hace falta mucha gratitud. Al igual que aquella mujer que quebró el alabastro, el perfume a los pies de Jesús. Y aquel fariseo que estaba al frente, Simón, cuestionaba cómo era posible que Jesús permitiera que una mujer de ese nivel murmuraba. Cómo una mujer de ese nivel pecadora
Jesús permitiera de ella la adoración, y Jesús le responde a la pregunta interna, mental que Simón estaba haciendo. Le dice: ¿sabe algo? Es que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Saben que en el hoy el COVID está golpeando estructuras, nos está golpeando, sensibilizándonos, nos está humanizando, nos está recordando lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos, los pecadores que somos. ¿Saben por qué olvidamos lo que Jesús hizo? Por falta de gratitud. Todos hemos y fuimos leprosos en un momento dado. Y es ahora, a través de la sangre de Jesús, y lo voy a decir con el respeto más sagrado, la sangre de Jesús no es un repelente para demonios. La sangre de Jesús no es un repelente contra el COVID. La sangre de Jesús no se usa en guerra, batalla espiritual. La sangre de Jesús, para lo que ha sido designada, es para limpiar los pecados del hombre y de la mujer, del ser humano, y reconciliar todo lo pecado, todo lo que está en pecado, reconciliarlo y purificarlo y limpiarlo y lavarlo para presentarlo limpio ante Jesús. Para mí es suficiente, saber que la sangre de Jesús es para eso. Una vez más, Jesús dice en la cena: hagan esto en memoria de mí, porque sabía que lo íbamos a olvidar. Porque íbamos a olvidar lo que Él hizo por nosotros. Íbamos a olvidar su amor y su misericordia. Y la razón por la que lo olvidamos es por falta de gratitud. Quiero que en esta noche, al ser las 9 de la noche, quizás sea muy tarde para que estés despierto, pero antes de acostarse, por favor, piense en todo lo que Dios ha hecho contigo. Piense las veces que estabas con lepra, pues no física, es simbólica, lleno de pecado, de dolor, de amargura, de soledad, de problemas. Y vino la sangre de Jesús y te limpió de sus pecados. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo, una vez más la sangre de Jesús sigue vigente para lavar tus pecados y quitar tu culpa. Porque en la mesa de la inclusión, tú y yo tenemos parte, porque el dueño de Jesús, porque Él me invitó, porque Él me llamó por mi nombre y me dijo: hay un lugar en mi mesa para usted. Lo olvidamos, ¿saben por qué? Porque ahora nos sentimos bien y ya no necesitamos de su intervención. Ahora estamos bien. ¿Sabe qué le digo yo a la gente en Shalom? ¿Sabe qué le digo? Lamento muchísimo que haya mucha gente que mira a Dios. Mira a Dios como el 911. Miran a Dios como el cajero automático. Miran a Dios como el paraguas. Miran a Dios como la emergencia, el asistente, la ambulancia. Porque cuando están cargados de pecado, cuando están cargados de problemas, vienen a Jesús. ¿Y sabe qué hace este Jesús? ¿Sabe qué hace este Jesús, el dueño de esa mesa? ¿Sabe qué hace el dueño de esa mesa? ¿Sabe qué hace? Los perdona, los lava, los restaura. A través de su espíritu los llena, los faculta de poder, de dominio propio, y les invita a caminar. Les invita a caminar. Y ya cuando esta gente, al igual que los 10 leprosos, eso le digo a la gente en mi iglesia, una vez que ya saben que están bien, que ya no hay discusiones en casa, que ya no hay problemas económicos, que ya el matrimonio está restaurado, que ya hay muchas cosas solucionadas, volvemos al punto de olvidar lo que Él hizo. Que esta noche, gente hermosa que hoy me da el regalo de sintonizar, la mesa del Señor nos invita a recordar y no olvidar, a tener presente. No seamos como estos nueve que una vez que llegaron y recibieron el milagro se fueron. Sea usted el número 10, el agradecido, el que sabe quién era, el que sabe de dónde viene, el que sabe su pasado, que conoce qué tantas cosas el Señor le ha perdonado, y siempre mantenga una actitud de adoración ante el único Redentor y Salvador de nosotros, el dueño de la mesa de la inclusión. ¿Por qué la mesa es inclusiva? ¿Por qué la mesa es inclusiva? Por la sencilla razón
que lo invitó a usted a ser parte de ella. ¿Sabe por qué es inclusiva? Porque al igual que Jesús, antes le pregunté al inicio de esa transmisión, si usted tuviera que invitar a gente en la última cena, usted se muere el día siguiente, tómelo como simbólicamente, ¿no? Te vas a morir el día siguiente y te dicen, a ver, te vas a morir, vamos a hacer una cena, ¿a quién invitarías? ¿Invitarías a tu familia, a tu gente cercana, a la gente más cercana invitarías? Tú nunca invitarías, y yo no sé si yo lo haría, a un Judas, aunque posiblemente han andado por ahí, pero usted invitaría a Judas, nunca. Ni invitaría a aquel que lo iba a traicionar. Jesús sí lo permitió y le dio pan y le dio la copa y les dijo, hasta para ustedes, hasta para usted, Pedro, que sé que me vas a negar, hasta para usted, Judas, que sé que me vas a vender vilmente, hasta para ustedes es el pan y para ustedes es la copa, para usted es mi cuerpo y para usted también es mi sangre. ¿Sabe por qué es inclusiva? Por la sencilla razón, una vez más, que lo invitó a usted a participar en ella. A usted, sí, me invitó a mí. De la misma manera en la que permitió que Pedro y Judas la tomaran, nos invitó a nosotros. Esto desbarata el exclusivismo de muchos. Ambos estaban en las mismas condiciones, uno más que el otro, y a ambos les dan la oportunidad de estar en la mesa. Cuando digo que esto desbarata los exclusivismos, es que a veces considero, y conste, mi propia teología está en construcción, a veces considero que hay gente que se siente dueño de la mesa. Sí, se siente dueño de la mesa y cuestiona por qué el uno, por qué el otro, por qué le dan la cena al uno. Cuando comulgan, cuando van ya sea a la misa, cuando van a nuestros templos evangélicos, y cómo es que a aquel le dan la cena, y por qué es que a aquel otro le dan, y algunos hasta han regulado ciertas cosas para la cena del Señor. En esta mesa, en la mesa de Jesús, no hay regulaciones. No se dice tienes que pasar este proceso, ni el otro. Ya caminaron con Jesús. Y hasta los traidores, hasta quien lo vende, son parte. ¿Sabe por qué es inclusiva? Porque lo invitaron a usted y me invitaron a mí. De la misma manera que estos dos que no merecían estar ahí, están ahí, también estamos nosotros, que yo personalmente no merezco tanta gracia y tanto perdón. ¿Puede alguien, le pregunto, puede alguien que fue invitado por gracia y amor cuestionar el por qué invitaron al que está a su lado? A ver, déjeme ponérselo un poquito más, decimos aquí en Gallo Pinto. Si a usted lo invitan a una casa, mañana le dicen, mire, lo vamos a invitar a una comida, a una cena. No tienes que llevar nada, absolutamente nada. Solamente te pedimos que vengas, que te presentes a X hora. Llega usted, la mesa preparada, hermosa, una mesa grande, con todo tipo de comida, todo un manjar. Estás ahí invitado, no te costó nada. Estás por amor, que alguien te ama tanto y te invita, y estás sentado allí en la mesa y te pones a ver al del frente y dices, oye, pero este es Julano. ¿Qué hace Julano en esta mesa? ¿Qué hace esa mujer pecadora? ¿Qué hace aquel pecador? ¿Qué hace aquel que hace esto y lo otro? ¿Puede alguien que fue invitado por gracia y amor cuestionar el por qué invitaron al que está a su lado a la mesa? Muchos cristianos han perdido demasiado tiempo mirando al que está en la mesa, olvidando quiénes son. ¿Quién es el dueño de la mesa? ¿Quién es el pan? ¿Y quién es la sangre? ¿De quién es el cuerpo? ¿Y de quién es la sangre? ¿Por qué es inclusiva? Porque a usted y a mí nos dieron oportunidad de estar cuando no merecíamos. Esto es un acto de bondad y de misericordia de Dios. Este es un acto de bondad y de misericordia de Dios. De la misma manera en que estos dos no merecían, usted y yo no merecemos. Estamos en esta mesa por amor. Comulgamos, comemos el pan, bebemos del jugo, del vino, por amor. Porque no es mi mesa, es la mesa de Jesús. Así que por un momento piense, es hora de dejar de pensar quién es digno de estar en la mesa, quién es digno de comulgar. Y pensar en nosotros. Estoy aquí por gracia, estoy aquí por gratitud.
Mi deber no es cuestionar quién la toma y por qué la toma. Mi deber es discernir, como dice Pablo. Disciernan el cuerpo de Cristo. Entiendan lo que Él hizo por ustedes en la cruz del Calvario. Los aceptó cuando nadie los aceptaba. Los perdonó de sus culpas. Los perdonó de sus pecados. Y les dio una nueva imagen. Les dio una nueva persona. Esto nos dice, este evento de la mesa nos dice que la mesa es el inicio. Y déjeme explicárselo. La mesa es el inicio del peregrinaje. El inicio del peregrinaje. Sí, antes de este evento, los discípulos habían caminado con Jesús cerca de él. Después de esto, Jesús, de esta cena, de esta última cena, Jesús es entregado, resucitado, luego vuelve a comer con ellos y sube al cielo. Y a partir de ahí, a partir de esa mesa, empezó verdaderamente el peregrinaje de cada uno de los discípulos. A partir de ahí, Pedro, semanas después, es empoderado por el Espíritu Santo y se convierte en el primer pastor de la iglesia. A partir de la mesa, de esa mesa, todo inició. ¿Sabe por qué todo inicia en la mesa? Porque es un espacio de reconciliación. Es un espacio en el que nos reconciliamos con Dios. En esta noche en el que la gran comunidad cristiana, más allá de la especificidad que profesamos, hoy les quiero recordar, la mesa del Señor es un espacio de inicio reconciliador. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. Es un punto de inicio porque es aquí, a partir de la mesa, que encuentro perdón cuando como el pan y discierno que el cuerpo de Cristo fue quebrantado y molido por mis pecados, que fue tan triturado al punto de derramar sangre. Y una vez que interiorizo esos dos elementos simbólicos en mi vida, se convierten en sacramentos purificadores y encuentro el perdón, el verdadero perdón de mis pecados. Es a partir de la mesa que todo inicia y vuelvo a ser amado. ¿Te sientes amado por Jesús? ¿Te sientes amado por Él? ¿Sabes cuánto te ama el Padre que envió a su Hijo, su único Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuánto te ama Dios? Te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz, a derramar su vida por tus pecados. Y por eso la mesa del Señor es la mesa de Él, el cuerpo de Él, la sangre de Él. Y Él invita a quien Él quiere. Él es la puerta, Él es el camino. Y nosotros todos somos participantes. Y la hora y el momento es para dejar de ver quién está a mi lado y disfrutar el acto de gratitud y de misericordia que Él ha tenido. Esto nos dice que la mesa es el inicio reconciliador, de perdón, de volver a ser amado, de volver a ser integrado a su plan. Yo he llegado muchas veces a la mesa con la cabeza baja. Nosotros los que tenemos hijos vivimos esta experiencia. Cuando usted ha amonestado a un hijo, aquí decimos regañar a un hijo, y has tenido alguna situación, o los hijos son conscientes de que hicieron algo mal, y hay que comer. Me pasa a mí que me gusta cocinar, y cuando regaño a alguno o a otra, llegan a la mesa cabizbajos. No quieren verme porque están avergonzados. Se sienten avergonzados porque algo, y ellos son conscientes que algo mal hicieron. ¿Usted sabe cuántas veces he llegado a la mesa a comer el sacrificio de Jesús? Sí, porque tengo conciencia que es a partir de la realidad de la sangre de Cristo que puedo ser perdonado y lavado de mi pecado. He llegado muchas veces. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que una vez que discierno, que entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, recibo su perdón y me vuelven a decir: Roy, hay que continuar, Roy, hay que continuar. Una invitación que nos dice que todo inicia aquí, en la mesa de la inclusividad, siendo parte de ese sacrificio hermoso, porque también nos invita a hacer esto en su memoria. Hacerlo es usar nuestra mesa para dar el pan y el vino, el jugo de uvas. Hoy también Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Háganlo, compartan el pan y beban el jugo de uva, el vino con otros. Antes, ¿sabe qué estoy pensando? Antes del COVID-19, todos en el templo, una vez al mes, una vez al año, hacíamos la cena del Señor. Nosotros tuvimos que hacerla como iglesia el domingo pasado en nuestra transmisión en vivo. ¿Y sabe qué pasó?
la estructura que muchas iglesias habían creado, en donde solamente un ministro da la cena del Señor, por lo menos del orden cristiano evangélico, con todo respeto de los hermanos católicos, pero por lo menos la iglesia cristiano evangélico, si antes el protagonista era el pastor o el ministro, ahora todo pasó a otra modalidad. ¿Sabe para qué? Para que papá y mamá la tomen juntos, para que la compartan con sus hijos. El COVID-19 nos quitó el protagonismo y ahora todos en casa lo hacemos. Así fue con el Cordero Pascual, con el Cordero que tuvieron que comerse el pueblo de Israel antes de la liberación, que tenían que comerse todo, hasta las vísceras, con hierbas amargas. Se las comían en casa, se las comían ahí, con pan sin levadura, ahí se lo comían. ¿Sabe qué es lo que estoy disfrutando más? Que muchas de las posturas estructurales, legalistas, en cuanto a estos sacramentos, en muchos lugares se están desquebrajando. Y ahora pasó la comunión y la cena del Señor, pasó de ser algo estructural, de única convivencia y práctica del templo, pasó a ser comunitaria, como debía ser siempre, como debía ser siempre. Una legítima práctica comunitaria. Hay una mesa, él dijo esto: en verdad les digo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Una cosa sí sabemos es que cuando lleguemos al cielo vamos a compartir cara a cara con Él, con el pan de vida, y nunca más tendremos hambre y sed. Jesús dijo en Marcos 14:25, no lo vuelvo a hacer aquí, lo voy a volver a hacer, lo haré de nuevo con ustedes cuando estén conmigo allá. Hago una síntesis para terminar. Hoy, jueves santo, que celebramos o se celebra en muchos espacios, la noche antes, previa a la pasión, quise traer este devocional y esta pequeña lección, que está en construcción obviamente, la mesa inclusiva, la mesa inclusiva. La noche que fue entregado, permitió que dos de los traidores, el que lo vendía, estuvieran con él ahí. El pan y el vino, elementos de soporte de la dependencia, necesidades básicas del hombre, Jesús las usa diciendo, es que mi sangre y mi pan, el sacrificio mío, es una necesidad básica para ustedes. El anfitrión Jesús invita a quien Él quiere, a usted y a mí. Él recuerda, nos dice, hagan esto en memoria de mí, porque sabía que lo íbamos a olvidar. Lo íbamos a olvidar por falta de gratitud, porque estamos enfocados en otras cosas. Porque ahora que nos sentimos bien, ya no necesitamos de su intervención. Hoy le invito a que vuelva a ser usted, sea usted el leproso número 10. Ya no es el leproso, ahora el limpio número 10. El agradecido, el que va a estar adorándolo siempre. Es una mesa inclusiva, ¿por qué? Porque lo invitó a usted y a mí cuando no merecíamos. Es una mesa inclusiva porque cuando permitió que Pedro y Judas tomaran con él. Al igual nosotros tenemos que permitir vivir esta experiencia y no tenemos ningún derecho. Nadie tiene el derecho de decir por qué aquel está comulgando, por qué aquel está tomando la cena del Señor. Cuando usted y yo estamos siendo parte de la mesa, estamos siendo parte de este sacramento por gracia y por amor. Es a partir de la mesa del Señor que inicia nuestro peregrinaje. Es a partir del sacrificio de Jesús en la cruz que empieza nuestro caminar con Cristo, en Cristo y por Cristo. Es ahí donde encontramos reconciliación, encontramos perdón, donde volvemos a ser amados, donde somos integrados al plan universal de ser los discípulos de Cristo, los que llevemos la misión de amar y de servir a los más necesitados físicamente, espiritualmente, en todas las necesidades del ser humano y la creación. Es la invitación de Él a que lo hagamos y lo compartamos en casa. Y el COVID-19 se encargó de sacar la institución de la cena del Señor y llevarla a la casa, donde ya no descansa en un ministro. Ahora mujeres, hombres y niños debajo del techo de la casa donde viven pueden comulgar y decirle al Señor, gracias, gracias. Y la promesa es que un día vamos a tomar la cena del Señor con Él, porque yo soy creyente
la parucía, de la venida de Él, yo creo que un día Él va a venir por nosotros y todo va a ser nuevo. Todo va a ser nuevo y vamos a gozarnos con Él. La mesa simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en el madero, y la realidad es que tenemos que compartir la mesa con Jesús y luego con otros hasta que su reino sea establecido en esta tierra. En esta tierra. Gente linda, gracias por quedarse ahí todavía conmigo. Es hora de recordar la mesa inclusiva de Jesús. Una mesa donde tú y yo somos parte. No merecíamos tal privilegio. Es por gracia y es por amor que estamos aquí siendo parte del vino y del pan. De la mesa inclusiva. No pierdas tiempo pensando quién va, quién está a tu lado. ¿Por qué? Porque no es tu mesa, no es tu vino, tampoco es tu cuerpo, no es tu sangre, no es tu sacrificio, es Jesús. Y como Él es el pan de vida y como la mesa es de Él, Él invita a quien Él quiera. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que sirva esta noche para hacernos recordar una base primaria de nuestra fe, Una base primaria de nuestra fe que nos invita a recordar. Sí, la noche Jesús tomó el pan y le dijo a sus discípulos, coman, este pan simboliza mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Háganlo, mi cuerpo va a ser derramado, mutilado, flagelado, y va a sangrar, y cada gota de sangre va a ser una oportunidad para que la creación entera vuelva a tener relación conmigo. Comió el pan. Y una vez que lo comieron todos, tomó la copa con el vino y le dijo, beban, esta es mi sangre que por ustedes será derramada. Hagan esto en memoria de mí. No lo olviden, no lo olviden, no lo olviden. Porque sé que lo van a olvidar, pero tienen que seguirlo haciendo. Cada vez que lo hagan, recuerden de dónde vienen. Recuerden que eran leprosos. Recuerden que mi sangre los ha perdonado y mi sangre los ha lavado. Permítame orar. Padre, en esta noche de jueves damos gracias. Damos gracias porque podemos usar estos medios tecnológicos para acercarnos a quienes de una manera tan generosa nos permiten compartir con ellos a esta hora ya tarde de la noche. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a nunca más olvidar el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Es tan fácil olvidarlo, Señor. Es tan fácil olvidar todo lo que hiciste por mí. Es tan fácil olvidar que un día era leproso, que estaba cargado de pecado. Es tan fácil olvidar las noches de agonía, las noches de dolor, porque ahora estoy bien, ahora todo está bien. Señor, ayúdanos a no olvidarlo y que esta noche haya conciencia. Lo que hoy el mundo entero y Costa Rica está pasando con esta pandemia se convierte en un elemento que nos da conciencia, nos despierta, nos golpea y nos dice, ¿dónde estás con Dios? ¿Dónde estás? Señor, si hay alguien que hoy en este momento está mirando esta transmisión o la va a mirar en diferido y no se siente perdonado, hoy es una noche maravillosa para que si este es tu caso, usted le pueda decir a Jesús, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Yo te pido perdón por mis pecados. Y dígale que la sangre de Él le lave. La sangre de Cristo Jesús sirve para limpiar tus pecados. Y siéntase bendecido de estar en la mesa. Siéntase privilegiado de que hoy puedes comulgar. Comulgar porque esta es la mesa de la inclusión. La mesa donde el dueño es Jesús, donde el pan es Jesús y la sangre de Jesús. Y como es de Él, Él se la otorga y se la da a todos por igual. La mesa de la inclusión. Y si lo vamos a celebrar en casa, hagámoslo entendiendo precisamente, recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la noche. Qué cantidad de
de mensajes tenía aquí en mi Facebook, en mi personal. Lo leo rápidamente. Damaris Quesada dice: bendiciones, Pastor Roy Soto, un abrazo desde Chile, Dios le bendiga. Qué bendición desde Chile. Mi querido Henry Eduardo Alfaro dice: un abrazo, don Roy, muchas bendiciones, gracias a usted. Alguien aquí pues difiere de lo que estoy diciendo, y gracias a doña María Francisca Mondragón, dice: no sabe de lo que está engañando al montón de tontos, vaya, duerma mejor. Que Dios la bendiga a usted, que Dios la bendiga. Bienvenida a la mesa de la inclusión. Carmen Bravo dice: hola. Fabiana González dice: hola. Aide Saborí dice: gracias, pastor, por sus palabras, son de mucha bendición. Iris, mi mamá, dice: gloria a Dios que fui invitada a comer en esa mesa, debo guardar su palabra y ponerla en práctica. Así es. Damaris Quesada vuelve a decir amén. María Elena Brenes dice amén. Patricia Herrera, mi prima linda, un abrazo, primita, un saludo, pastor Roy, Dios le siga usando. Ligia Cortés dice: muy lindo mensaje, pastor. Sirleni Soto dice: gracias por invertir su tiempo llevando el mensaje de la esperanza. Sirlene, yo soy el que estoy con gratitud de que me hayan dado un lugarcito en la mesa. Un abrazo, Pastor Martín Moya dice: un abrazo solidario, pastor, amigo, y saludos a toda comunidad cristiana. Shalom, es igual para usted. Arturo Correa dice: amado, Dios lo siga usando, bendiciendo. Martín Moya: gracias, amada y recordada pastora Iris. Ahí se están diciendo mensajes. Voy terminando. Gracias a Dios por el corazón tan bondadoso que puso en mí, y he podido perdonar a todo el que me ha hecho mal, y Dios me ha recompensado. Por supuesto, Jason, si Jesús nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Velázquez Byron, mi querido amigo, Judas en la mesa, impresionante. Oye, Byron, si estás por ahí todavía, mi amigo, Judas en la mesa, porque esta es la mesa de la inclusión. En la mesa hay gracia y amor, así es, Byron. Carlos Molina, amén. Leticia Morera manda corazoncitos. Darling José Cerro dice: saludos, pastor Roy, de parte del pastor Darling Cerro de la iglesia Nueva Cinchona. Un abrazo, qué bendición. Carlos Molina, hermosa palabra. Juan Carlos Fernández dice: Dios te siga usando, pastor. Ariel Gurdián: lo maravilloso es que aún en la mesa de la gracia y misericordia aún sigue estando servida para todos aquellos que deciden comer. Así es, Ariel, la mesa sigue servida, la mesa sigue servida. Oscar Sánchez Molina, mi hermano católico que quiero muchísimo, dice: en tus manos pongo a mi hermana Angélica por la recuperación del bebé. Vamos, ¿le parece si oramos por Angélica? Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Angélica, por el bebé que está en la incubadora, dice nuestro hermano Oscar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por ella para que tu mano sanadora pueda ser restaurada su salud como la de su familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nidia Salas: extraño la iglesia Paz. Igualmente, Nidia, extrañamos muchísimo a la gente. Y José Quesada dice: bendiciones. Muchas gracias, son ya las 9:20. Gracias por haberme tolerado tanto a esta hora. Que la gracia de Dios, le acompañe a usted. Que Dios les bendiga y nos vemos un día de estos en otro devocional. Disfruten, escúcheme esto, disfrute ser parte de la mesa de la inclusión, la mesa del Señor. Feliz noche aquí desde mi casa en Fraijanes, Costa Rica.